Continuamos hoy con nuestro estudio del Evangelio de Juan y estamos en el capítulo número 3. Hoy vamos a estar compartiendo del versículo 22 al versículo 36. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para que tu palabra sea escrita, Señor, en ellos y podamos, Señor, cada día vivir tu palabra de acuerdo, Señor, a las instrucciones que tú nos has dejado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Por muchos años el pueblo de Israel estuvo viviendo bajo, podríamos decir, ese pacto agobiante que Dios hizo allí en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué era la ley? Esa ley de Dios era pues la justicia absoluta de Dios. Dios se manifiesta a través de esa ley. La ley es el reflejo de esa naturaleza santa y única de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel debía diferenciarse de los demás pueblos al cumplir y al seguir estos mandamientos que Dios les había dado. Pero las ceremonias y los rituales y todo lo que Dios había establecido como un tipo, como una sombra de lo que vendría, se convirtieron en la parte central de ese pacto. Y pusieron su esperanza fue en las cosas que ellos tenían que hacer para poder ser salvos. Ellos pensaban que a través de la ley y a través de las cosas que les imponía la ley podían ser salvos. Así que cuando el Señor Jesús llega, ya ese pacto se había degenerado, ya se había perdido realmente la esencia. Apenas se veía una forma externa de ceremonias, de rituales, de tradiciones, aún de tradiciones que ni siquiera Dios había establecido en su palabra. ¿Mm? E Israel supuso que ese era el medio que Dios utilizaría para salvarlos. Pero resulta que esa no fue la intención de Dios. ¿Mm? La intención de Dios no fue salvar al hombre por medio de la ley. Esa nunca fue su intención.
¿Mm? ¿Qué hace la ley? ¿Por qué Dios estableció la ley? ¿Para qué estableció Él esa ley? ¿Mm? Para llevar a su pueblo, para llevar a los pecadores acerca de esa santidad perfecta, santidad absoluta de Dios. Y demandar ese cumplimiento de la ley. Pero al no poderla cumplir, el hombre se ve en una total incapacidad para cumplirla. Tendría que reconocer el hombre su propio pecado y su propia incapacidad. Y los tendría que llevar a arrepentirse y a poder experimentar el perdón de Dios. Dios ya desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, había establecido que la salvación vendría a través de un nuevo pacto, de un Mesías, de un Salvador. Y fue efectivamente ratificado cuando el Señor Jesucristo muere allí en la cruz. Entonces, ¿qué hace la ley? Miremos lo que el apóstol Pablo le dice allá a los Gálatas, donde él dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es el ayo? El ayo es ese maestro, es ese ayudador que nos va a conducir, ¿sí?, al verdadero conocimiento. En la antigüedad el ayo era un maestro que se le ponía al joven, al niño, para instruirlo, para enseñarlo. De tal manera que la ley nos conduce es a Cristo, para que seamos justificados al creer nosotros en la obra del Señor Jesucristo, y así nosotros podamos ser reconciliados con el Señor Jesucristo. Ahora, al pueblo de Israel se le había dado claramente la palabra de que la salvación no sería a través de ese antiguo pacto. Miremos lo que dice allí en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Ahí viene el nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Un nuevo pacto, una nueva esperanza y el único medio de salvación que Dios había establecido. Y recordemos allá cuando vimos Hebreos, en Hebreos 8:13 dice que al decir un nuevo pacto, dice que ha dado por viejo, caducado, el primero. Y que lo que se da por viejo, lo que está envejecido, ¿qué sucede con eso que está envejecido? Está próximo a desaparecer. ¿Mm? Ahora, ¿había gloria en ese pacto antiguo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había gloria en ese pacto antiguo? Sí, claro. Recuerden que cuando Moisés subió allí a recibir las tablas de la ley, él bajó con la cara resplandeciente de por haber experimentado la gloria del Señor Jesucristo. ¿Mm? No podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés porque el resplandor no les permitía verlo. Y miren lo que dice precisamente el apóstol Pablo con respecto a esto ahí en 2 Corintios capítulo 3 versos del 7 al 11. Dice: si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? Ese que fue grabado con letras en piedras con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria del misterio del Espíritu? Del ministerio del Espíritu, perdón. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. La gloria del Señor manifestada ahora en el nuevo pacto, en el pacto de salvación, en el pacto de vida. No en el pacto antiguo, aunque el pacto antiguo tuvo gloria, pero era un pacto o un ministerio de muerte, porque la ley nos llevaba y nos condenaba, porque no la podíamos cumplir. ¿Mm? Y ese pacto antiguo termina y ahora inicia un nuevo pacto que sí es permanente. El anterior no era permanente, se desvaneció, terminó cuando se establece el nuevo pacto. ¿Mm? Así que a través de ese nuevo pacto viene realmente la salvación. No hay salvación en otros pactos del Antiguo Testamento. Eso apenas son tipos. El pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, con David, el pacto sacerdotal, el pacto que hizo con Moisés. ¿Mm? Todos esos pactos no traen salvación. La verdadera salvación viene a través del Señor Jesucristo, porque el nuevo pacto es superior. El nuevo pacto es superior. ¿Por qué? Hay muchas razones. Primera, tiene un mejor mediador. Tiene un mejor mediador. ¿Mm? Tiene esperanzas, perdón, promesas mucho más gloriosas. Y esas promesas nos llevan a una esperanza todavía mucho más grande. Da un perdón total, da un perdón completo. A través del nuevo pacto podemos tener acceso directo a la presencia del Señor sin necesidad de la intermediación de sacerdotes. Tenemos acceso a las bendiciones del Señor. Pero también habrá reprensión por causa de el pecado, ¿cierto? Es un pacto que ahora es escrito en nuestros corazones, en nuestras mentes, o sea, es un pacto interno, mis amados hermanos. ¿Mm? ¿Qué trae ese nuevo pacto a nuestras vidas? ¿Qué traía el anterior? Muerte. ¿Ahora qué trae este nuevo pacto? Vida, vida espiritual, no muerte espiritual. ¿Mm? El anterior traía condenación. A través del nuevo, justificación, ¿cierto? Y este nuevo pacto es claro, es directo, no es como el pacto anterior que se hacía con tipos, con símbolos, con misterios que a veces la gente ni siquiera entendía. Y este nuevo pacto libera el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sí las ventajas del nuevo pacto? Ahora, en este texto, mis hermanos, hay una transición. ¿Una transición de qué a qué? Una transición de ese antiguo pacto al nuevo pacto. Una transición del ministerio del precursor del Mesías, de Juan el Bautista, al ministerio del Señor Jesucristo. Esto es lo que ese texto nos está narrando, el texto que acabamos de leer allí en Juan. Ahora, el padre de Juan el Bautista, él entendió claramente, mis hermanos, la importancia de la relación que Juan tenía con el Mesías,
que llegaba, con ese nuevo pacto que se iba a establecer. Veamos el texto allí en Lucas, Lucas capítulo 1, versos 67 al 79, dice así la palabra del Señor. Y Zacarías su padre, ¿el padre de quién? De Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. ¿A quién se estaba refiriendo? Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Hablando de Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Zacarías era sacerdote, el padre de Juan el Bautista, y él entendió las escrituras, entendió que el Mesías vendría a cumplir esa promesa del nuevo pacto. Y habla de David y habla de Abraham, que todo eso que había dicho tanto a Abraham como a David vendrían a cumplirse a través de ese Mesías. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora, recordemos que hasta ese momento Juan había llevado un ministerio bastante popular. Dice la palabra que iban a donde Juan estaba bautizando en el Jordán y muchos eran bautizados por él. ¿Ah? Muchos eran bautizados por él. Los pueblos, las aldeas salían a buscar a Juan para ser bautizado. Ahora, el Señor Jesucristo hasta este momento estaba todavía como oculto. El ministerio del Señor Jesucristo no había tomado la fuerza necesaria, por así decirlo, aunque ya comenzaba a verse después de que él había limpiado el templo, ¿sí? Después de que había hecho milagros, después de que había tenido una conversación también allí con Nicodemo. El Señor Jesús tenía pocos seguidores, pero esto estaba comenzando a cambiar, porque las multitudes que seguían a Juan el Bautista comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. ¿Eh? Dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Cristo. De tal manera que el ministerio de Juan comenzaba a decrecer, comenzaba a menguar, mientras que el ministerio del Señor Jesucristo comenzaba a crecer. Ahora, era el plan de Dios que esto sucediera, que estos dos ministerios, tanto el de Juan como el del Señor Jesucristo, se encontraran o se sobrepusieran, como podríamos decirlo. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, porque Juan tenía que preparar el camino de el Mesías. Juan, recordemos que hablamos de Juan en ocasiones anteriores, que él era el heraldo, el que venía adelante, el que estaba preparando el camino para la llegada de el Mesías. Y Juan entendía esto perfectamente. Juan lo entendió y vamos a verlo más adelante cómo él responde a estos discípulos suyos que estaban bastante inquietos y de pronto un poco egoístas, ¿sí?
envidiosos por lo que las multitudes estaban siguiendo ahora a Jesús. Bueno, ¿cómo comienza este texto? Dice que después de esto, ¿no? Acordémonos de qué está hablando esto. Hablábamos de que se encontró con Juan, de que el Señor Jesús fue bautizado. ¿Qué más? Que estuvo en las bodas en Caná, hizo milagros, ¿sí? Habló con Nicodemo, ¿sí? Dice que fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea o a la región de Judea. O sea, recuerden que él fue a la Pascua, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea, de, ese, de, ese, de esa provincia, ¿sí? Dice que salió a la región de Judea, no, o sea, no salió de Jerusalén. ¿Mm? Salió de Jerusalén. ¿Por qué el Señor Jesús salió de Jerusalén? Quería estar con sus discípulos y quería comenzar a inaugurar ese ministerio bautismal. Aunque recordemos que el Señor Jesucristo, Él no bautizaba personalmente, sino que solo los discípulos eran los que bautizaban. Y la palabra dice que Él estuvo, ¿cierto? Estuvo. La palabra estuvo en el griego eh, denota un tiempo más bien largo. Y eso puede implicar varios meses que estuvo allí con sus discípulos. Y que durante ese tiempo el Señor Jesucristo estuvo compartiendo el Evangelio del reino de los cielos y los discípulos estuvieron bautizando, estaban haciendo un llamado también al arrepentimiento. ¿Mm? Pero recuerden que este no es el bautismo cristiano, ¿no? El bautismo cristiano se establece después de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ujú. Muy bien. Sigue diciendo la palabra ya en Juan, dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Enón parece que es una región que estaba en Galilea, dice donde había muchas aguas. Enón significa manantiales. Entonces él estaba ministrando allí en, en la región de Enón, sí. ¿Mm? Muy bien. Ok. Ahora, hay una anotación ahí importante que dice que Juan aún no había sido encarcelado. ¿Sí? Pues claro, si yo estuviera encarcelado, Juan, pues, ¿cómo no hubiera podido hacer eso que estaba haciendo? Ahora, esta parte no la mencionan los evangelios sinópticos, no la menciona Mateo, Marcos ni Lucas. Los evangelios sinópticos de una vez entran con el ministerio del Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista ya estaba encarcelado. ¿Eh? Así que este tiempo entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan, ese es el tiempo que está aquí narrando precisamente el apóstol Juan. Lo que hace falta en los otros evangelios, aquí Juan no lo plantea. O sea, complementa ese registro de los primeros acontecimientos del ministerio del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, miremos los siguientes versículos, del 25 al 30. Cómo Juan el Bautista es el fin de una era, de la antigua era. ¿Sí? Miremos lo que dice la palabra. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. En el texto original parece que dice y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, pero que yo mengüe.
Al estarse desarrollando simultáneamente los dos ministerios, tanto el de Juan como el Señor Jesucristo, se plantea esta situación que habla acá. Dice que una discusión entre quiénes, entre los discípulos de Juan y posiblemente este otro judío de que habla aquí pudo ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿Y sobre qué discutieron? ¿Ah? No, ¿qué dice la Biblia? Estaban discutiendo acerca de la purificación de ese ritual judío. ¿Eh? Están discutiendo es acerca de eso. Ahora, miremos, mis hermanos, cómo ese encontrón que hubo ahí sacó a la superficie un asunto todavía más profundo que había en el corazón de estos discípulos. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que el ministerio de Jesús esté cogiendo tanta fuerza y la gente se está yendo de aquí para allá? Y por eso le dice, mire, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza. Y todos, dice, y todos vienen a él. ¿Cómo estaban estos discípulos de Juan? Envidiosos. Estaban envidiosos, mis hermanos. ¿Mm? Veían el ministerio del Señor Jesucristo como un competidor. ¿Mm? Fíjese que ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús, sino de ese que diste testimonio. ¿Eh? Ni siquiera dijeron su nombre. O sea, mire, el otro se está beneficiando a expensas tuyas, maestro. ¿Cómo es posible que tú permitas esto? Y fuera le dice, mira, exagerado, ¿no? Todos vienen a él. ¿Y si eran todos? No. Estos discípulos de Juan no entendieron cuál era el propósito del ministerio de Juan, que era señalar, era marcar el camino del Mesías a la nación de Israel. ¿Mm? Y Juan totalmente diferente o contrario a los sentimientos o a lo que ellos estaban pensando, a esos celos que ellos estaban manifestando, no estaba en lo más mínimo preocupado porque su popularidad descendiera. El rating descendió y él no estaba por eso preocupado. ¿Sí? Porque Juan desde el principio estuvo centrado en su ministerio. Él conocía qué era lo que tenía que realizar, qué era lo que tenía que hacer, y era testificar de Cristo, del Mesías, que vendría. ¿Mm? Y cuando comenzó a declinar su ministerio, él no tambaleó, ni se asustó, ni nada. ¿Cuál fue su respuesta? Miren lo que les dice. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él aceptó su papel. Él entendía que estaba bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Mesías, que él se convertía en ese heraldo del Mesías, que ese ministerio lo había recibido de manera sobrenatural. Dios se lo había dado. ¿Sí? Y que si ahora ese ministerio había finalizado, pues él estaba tranquilo y conforme. ¿Ah? A veces cuando un siervo, cuando un ministerio crece y se hace popular, a veces los siervos o los pastores o el líder del ministerio piensa que esa bendición que tiene es por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación, por la visión, por el empuje que esta persona tiene. Y no es así. Recordemos que esto viene de Dios. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Por tanto, no hay lugar para celos, no tiene que haber lugar para envidias, mis hermanos. Tenemos que aprender de Juan el Bautista. Todo lo que tenemos, el ministerio que Dios nos ha dado, la tarea, la labor que Dios nos ha dado, ha sido dada
por Dios. A otros les puede dar otra tarea diferente o más grande o mayor que la podemos ver a nuestros ojos, ¿no? De pronto que sea mayor. Pero tenemos que entender, ¿m? Entender esto. Muy bien. Ahora, Juan les recuerda ahora a sus discípulos de que él ya les había dicho esto. Recuerden, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Está diciendo, oiga, ustedes son medio torpes, ¿no? Yo ya les había dicho, yo no soy el Cristo. Yo estoy preparando el camino de él, voy delante de él. ¿Mm? Él había sido claro, claro, pero estos discípulos no habían entendido que él era el precursor de el Mesías. ¿Ah? Así que a Juan no le preocupaba la popularidad cada vez mayor que iba teniendo el Señor Jesucristo, sino que él la veía realmente como el cumplimiento de su propio ministerio. He hecho lo que me ha tocado hacer, la labor para la cual fui enviado. ¿Mm? Y lejos de ponerlo de mal genio, celoso o envidioso, ¿qué había en el corazón de Juan el Bautista? Dice que había gozo, había alegría. Cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida está llena de gozo, de alegría. Fíjese que el éxito de un ministerio no es cuántas personas siguen a ese líder o a ese ministro o a ese pastor, sino cuántas personas realmente están siguiendo a Cristo. El trabajo de todo líder, de todo pastor, es llevar a que las personas sigan al Señor Jesucristo. Recordemos que en la iglesia primitiva hubo una contienda por ahí, ¿no? Cuando allá los corintios dijeron, no es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y otros decían más espirituales, yo soy de Cristo. Pablo dijo, oh, un momentico, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es? No somos apenas servidores de Cristo. Es conducir a las personas a Cristo. Es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien hace nacer a una persona, el nuevo nacimiento, como lo hablamos anteriormente cuando hablamos de Nicodemo. ¿Mm? Así que Juan el Bautista estaba tranquilo y gozoso. Y fuera de eso les da una ilustración. Y él aquí toma la ilustración de las bodas, que era muy, muy popular. ¿Mm? ¿Qué pasaba en una boda? Pues está el esposo, o el novio, la novia, o que va a ser la esposa, pero en la antigüedad el amigo del esposo jugaba un papel importante en la organización de esa boda. Hoy en día podríamos llamarlos a los padrinos, ¿sí? Entonces ese amigo del esposo tenía que supervisar muchos de los detalles de la fiesta, ¿sí? Hoy en día ya llaman a un, ¿cómo se llama? Un wedding player, una cosa así, un organizador de bodas, y es el que se encarga de hacer todo. Anteriormente era el amigo del esposo, o sea, el amigo del novio. ¿Mm? Incluso en la antigüedad era el responsable de entregar la mano de la novia al comienzo también de la ceremonia. ¿Ah? Muy bien. Y cuando ya la tarea estaba hecha completa, la tarea de ese amigo del novio estaba terminada, estaba completa, ahora hacia quién cambiaba toda la atención y el enfoque. Hacia ese novio, ¿cierto? Hacia ese novio. Muy bien. Ahora, tenemos, mis amados, que comprender y entender que Juan se está identificando aquí como ese amigo del novio, como ese amigo del esposo.
¿Mm? Ese amigo del esposo. Él no era el esposo. Él era apenas el amigo del esposo. Así que Juan estaba tranquilo. Dice, porque el amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo. Se alegra. ¿Por qué? Porque se va a casar con la novia. Por eso Juan dice, mi gozo ya está cumplido. Juan estaba contento, alegre, gozoso, porque las multitudes comenzaban a seguir a Jesús. Las multitudes comenzaban a seguir a Jesús. Juan, ese amigo del esposo, se goza, porque el esposo comienza a ser la persona más importante en esa boda. ¿Mm? Y termina diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hay un autor que dice lo siguiente con respecto a esto, se llama León Boris. Dice, no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores de uno para un propósito serio, pero cuando se reúnen es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que se vayan en pos de otro. Que Juan lo haya hecho es una medida de su grandeza. Wow. Y sigue diciendo la palabra que es necesario, ¿cierto? Es necesario. Esa palabra es necesario. ¿Mm? Habla de una necesidad divina, una necesidad de Dios. Es la voluntad de Dios que Juan mengue para que el ministerio del Señor Jesucristo crezcan. Que ya las multitudes no se reúnan alrededor del heraldo, sino que se reúnan alrededor del rey, el rey que ya había llegado. Amén. Muy bien. Termina Juan su ministerio, termina esa etapa antigua. Por eso la palabra dice que Juan es el último de los profetas. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Ahí termina los profetas del Antiguo Testamento en Juan. Y comienza esa nueva era, esa nueva etapa en la historia. Miremos lo que dice versículos 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí hay algunos comentaristas que dicen que aquí no es Juan el Bautista el que está hablando, sino que fue una parte que Juan el apóstol introduce, pero de ninguna manera hay algo que nos pueda indicar lo contrario. Ahí sigue hablando el mismo Juan el Bautista. Y aquí Juan nos da 5 razones, 5 razones para que sus discípulos aceptaran la supremacía absoluta del Señor Jesucristo. Y por ende, para que nosotros hoy en día aceptemos esa supremacía del Señor Jesucristo. La primera razón se encuentra en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El origen de Cristo. Número 1, el origen de Cristo. ¿Cuál es el origen de Cristo? Es un origen celestial, de arriba, el que viene de arriba. No es de la tierra, sino es del cielo. Dice, descendió del cielo.
¿Mm? Dice que Él es sobre todos, es sobre todos, sobre todos. Y Juan declara, ¿cierto? El que es de la tierra es terrenal. ¿Y qué habla el terrenal? Pues las cosas de la tierra. ¿Sí? Aquí se está hablando la palabra es geo, no es la palabra cosmos que normalmente se utiliza, sino geo. Y ese conocimiento terrenal es un conocimiento muy limitado. Muy limitado. Ahora, vemos que la predicación de Juan fue una predicación fuerte, fue una predicación persuasiva, fue una predicación poderosa. ¿Mm? Pero era un hombre, aunque enviado por Dios. Era un hombre. Fíjese que Juan no hablaba de las cosas celestiales, estaba preparando el camino para el que venía a hablar de las cosas celestiales. ¿Y quién era el que venía a hablar de las cosas celestiales? El Señor Jesucristo, el que viene del cielo. Él es el que les declarará las cosas del cielo, las cosas de arriba. Por eso el ministerio terrenal de Juan tenía que disminuir, menguar, y el ministerio celestial del Señor Jesucristo tendría que crecer. Número 2, versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. O sea que el Señor Jesucristo conocía la verdad de primera mano. A él no tuvo que decirle nadie cómo era el Padre ni cómo era el cielo, porque Él es el mismo Dios. La palabra ya en Hebreos dice que en la antigüedad Dios habló muchas veces y de muchas maneras que en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ah? Y recordemos nuevamente, Juan el Bautista fue el último y el más grande de todos los profetas. Pero en el nuevo pacto, ¿por quién nos habla Dios? Dice en el versículo 2 allá de Hebreos 1:2, que nos ha hablado por medio de su Hijo. En el nuevo pacto Dios nos habla por medio de su Hijo. Y la enseñanza del Señor Jesucristo es superior a cualquiera. Las palabras del Señor Jesucristo son superiores a cualquier gran pensador, a cualquier gran filósofo, a cualquier gran estudioso de las ciencias humanas. Mucho más grande. ¿Por qué? Porque Él conoce las cosas celestiales, es testigo, Él vio, experimentó, estuvo allí y vino a la tierra. ¿A qué? A testificar, a dar testimonio. Por eso también el Señor Jesucristo, cuando habla con Nicodemo, le dice de cierto, que lo que sabemos, hablamos. Y el Señor Jesucristo sabía y conocía todas las cosas celestiales. Y también le dice, el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, dice Juan 8:26. Y también le dice allá a los discípulos, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aún los enemigos del Señor Jesucristo reconocían, oiga, jamás hemos escuchado a un hombre que hable como habla él, como dice Juan 7:46. Ahora, aunque la predicación y la palabra de Cristo es una palabra celestial, Juan dice, nadie recibía su testimonio. Nadie recibía su testimonio. Aunque está haciendo una hipérbole ahí, una exageración, ¿cierto? Porque muchos recibieron a Cristo. Pero fíjese que también en el capítulo 1, cuando dice que la luz verdadera vino, esa luz que alumbra a todo hombre, dice que venía al mundo,
Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Pablo también dice, mire, es que las personas o el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que son del espíritu, porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Todo incrédulo que rechaza voluntariamente el testimonio de la verdad, de la verdad que el Señor Jesús vino a proclamar y vino a traer, está muerto. Está muerto. Está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados. Satanás los tiene cegados. Muy bien. Número 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, Juan da como una regla general, no es que nadie cree en él, pero siempre hay una excepción a la regla. Aunque la mayoría de las personas rechazaron el mensaje que el Señor Jesucristo traía, no todos lo rechazaron. Muchos aceptaron también el testimonio de Cristo. Muchos recibieron esa palabra de vida y recibieron vida eterna. ¿Mm? En la antigüedad, mis hermanos, las personas ponían su sello sobre una carta o sobre un documento que ellos habían escrito para dar testimonio de que eso había salido de su puño y letra y de que era verdad. ¿Mm? Así también, mis amados hermanos, el Señor imparte ese sello sobre su palabra. El Señor imparte ese sello sobre su palabra y pone en él el corazón de esa persona que ha recibido su palabra y que ha nacido de nuevo, de que ese testimonio es veraz, de que ese testimonio es verídico. ¿Por qué? Porque lo ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Muchos que pueden predicar la palabra a veces dicen cosas que no están de acuerdo con la palabra. Hablan cosas que no están de acuerdo con la verdad. Pero el Señor Jesucristo habló en total y completa armonía con el Padre, con la voluntad de el Padre. ¿Mm? Por eso tenemos que recibir la palabra del Señor. Conocer la palabra del Señor. Y el mismo Padre se complacía en el Hijo. Le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él, oíd, escúchenlo a Él. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué pasa con el que está rechazando las palabras del Señor Jesucristo? Está declarando que Dios es un Dios mentiroso, mis hermanos. ¿Mm? Y si eso sucede, está bajo juicio y está bajo condenación. Muy bien. Número 4, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vemos que el Señor Jesucristo en su propia vida experimentó sin limitaciones el poder del Espíritu Santo. Sin limitaciones. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre algunos, en algunos momentos particulares se les impartía el poder para hacer alguna obra. Recordemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que el niño que estaba allí en el vientre de Elizabeth saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre fue
lleno del Espíritu Santo. ¿Mm? Ahora, vemos que ese obrar del Espíritu Santo estaba limitado, por así decirlo, por la naturaleza pecadora, la naturaleza caída del hombre. Pero a través de Cristo, por eso dice Él, que Dios envió, habla. ¿Qué habla? El Señor Jesucristo está hablando las palabras de Dios el Padre, Andrés. ¿Cómo le parece? El Señor Jesucristo habla las palabras de Dios. Dice, porque Dios es espíritu. ¿Mm? Dios es espíritu. Y Él le dio al Señor Jesucristo su espíritu sin medida. Le da el espíritu sin medida. Recordemos lo que dice allá Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poder, la presencia del Espíritu Santo en él. Y número 5, versos 35 y 36. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este último punto es como una implicación de los primeros 4 que acabamos de mencionar. Dice la palabra que Dios, el Padre, ama al Hijo. Y al amar al Hijo, ¿qué ha hecho el Padre con el Hijo? ¿Qué dice ahí ese verso? Le ha entregado la autoridad suprema, le ha entregado todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios declarando la deidad, la supremacía de el Hijo. O sea que Juan declara esa absoluta soberanía, esa absoluta seguridad de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que su ministerio, el ministerio de Juan, estaba ya concluyendo, terminando. Después de esto, un poquito tiempo después, Herodes Antipas, que era el gobernante de Galilea, detiene a Juan el Bautista y luego lo decapita. Le quita la cabeza. Bueno, pero fijémonos que antes de que esto ocurra, Juan está haciendo precisamente una invitación y una advertencia, que podríamos decir que es como el clima de este capítulo, ¿sí? Donde está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente hay 2 opciones. Solamente hay 2 opciones. Creer en el Hijo y recibir la vida eterna. Y la otra, no creer en el Hijo, y estar bajo condenación, bajo la ira de Dios. Qué verdad tan preciosa, mis hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es algo que tenemos que esperar solamente para el futuro. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, allá en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no solamente es una esperanza futura, aunque es una esperanza futura, pero la podemos comenzar a disfrutar aquí y ahora. ¿Cómo? A través del conocimiento de Dios
¿Y cómo podemos nosotros crecer en el conocimiento de Dios? Conociendo al Hijo. ¿Y cómo conocemos al Hijo? A través de lo que Él dijo. Por eso es una persona que no lee la palabra, una persona que no estudia la palabra, una persona que no medita la palabra, no puede conocer al Hijo y mucho menos puede conocer al Padre. Porque es un ignorante. ¿Mm? El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bendición, qué promesa tan grande. Pero tenemos también la contraparte, mis hermanos. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo? Y creer en el Evangelio, mis hermanos, es ser obedientes a Dios. Es creer en las palabras de Dios por medio de las palabras que el Señor Jesucristo ha dicho. Y esas palabras están escritas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tanto estudiamos la palabra? ¿Qué tanto meditamos la palabra? ¿Es nuestro deleite diario? ¿O preferimos estar chateando y perdiendo el tiempo en bobadas, por no decir una palabra más fuerte? A algunos ya les duelen hasta los dedos. Los dedos, se les duelen los dedos, deberían de doler las rodillas de estar delante de la presencia de Dios y no los dedos de estar metidos en las redes sociales. La contraparte es una contraparte aterradora, mis hermanos. Aterradora. Dice que la ira de Dios, el total desagrado de Dios en contra del pecado, ¿sobre quién está? Sobre los pecadores desobedientes, sobre aquellos que rehúsan creer en la obra del Señor Jesucristo. Así como la vida eterna es dada a todos aquellos que han creído de una manera presente, también la condenación eterna está para aquellos que han rehusado creer en el Hijo, para los incrédulos. Ahora, la idea no es que un día Dios va a condenar a los incrédulos. No, ya están condenados. Ya están condenados porque no han creído. Están en un estado de condenación. Miremos lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Hay condenación y después de la condenación viene el castigo, el día del juicio. Solamente la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la obra que Él realizó en la cruz, puede librar a una persona de la condenación. El que no acepta, el que no cree, el que no recibe la palabra de Dios, está condenado. Y experimentará la ira de Dios por la eternidad
en el lago de fuego, como dice allá Apocalipsis capítulo 20, versos del 10 al 15. Pero ¿para qué Dios entonces envió a su Hijo? ¿Cuál fue la razón de esa primera venida del Señor Jesucristo? Precisamente salvar al mundo, salvar a los pecadores que estaban perdidos, a esos pecadores indefensos, no tenían nada que hacer para poder salvarse. Él vino su primera vez, la primera venida del Señor Jesucristo fue para salvación. La segunda va a ser muy diferente. Va a ser ya para juicio, mis hermanos. Fijémonos cómo Juan habla de manera clara, de manera transparente, de manera concisa acerca de esa supremacía del Señor Jesucristo. Acerca de aquellos que recibieron y aquellos también que no recibieron. Y hace énfasis en que solamente a través de Él, el hombre pecador puede librarse de las consecuencias de ese pecado, que es la condenación y la muerte eterna. ¿Cómo andamos nosotros, mis amados hermanos? Esa palabra que Juan nos da aquí hoy es una advertencia a todos, tanto a los que creemos, a los que posiblemente piensan que creen pero que no creen, y a los que definitivamente no creen. Es una advertencia para que podamos arrepentirnos, para que podamos seguir a Cristo con todo lo que somos, para que tomemos su yugo, para que lo reconozcamos a Él como el soberano, para que podamos experimentar esa presencia de Dios en nosotros y para que busquemos la gloria del Señor Jesucristo en vez de nuestra propia gloria. Dios nos está llamando a eso. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por enviar a tu Hijo para hablarnos las cosas del cielo, para hablarnos las cosas de la vida y de la vida eterna. Señor, que cada día esa luz del Evangelio, esas verdades eternas que están escritas en tu palabra, tomen más y más y mayor relevancia en cada una de nuestras vidas. Que sea tu palabra el centro de nuestro corazón, que esté allí en el centro, escrita, Señor, con tu dedo, por tu Espíritu Santo, que están escritas en nuestra mente, Dios, y que cada día podamos darte la honra, Señor, y la gloria a ti, reconociéndote como el Dios supremo, como Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, maravilloso Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre, y que tu bendición venga sobre tu amada, sobre tu iglesia, trayendo iluminación y entendimiento de estas verdades eternas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.